Días a todos, a todas. Hoy vamos a dividir nuestra informativa en dos blogs. Recuerden ustedes que tenemos para el día de hoy el tema de obra pública, infraestructura, en razón de nuestro decálogo. Y otro blog con el que vamos a arrancar es el que se refiere a los acontecimientos del fin de semana, con motivo de la lucha legítima de los productores. Y al respecto, quiero expresar primero que en nuestro estado, en el de Zacatecas, es caracterizado por su progresividad. Es caracterizado por el respeto, por las libertades, por su democracia. Y por eso quiero llamar a que nunca se agote el diálogo. El diálogo debe de siempre prevalecer frente a cualquier circunstancia. Pero debe haber respeto, debe privar siempre el marco de derecho. No debemos permitir que la violencia se apropie de los espacios, porque la violencia solo llama violencia. Y nosotros lo que luchamos todos los días y lo que construimos todos los días es la paz. Por eso hoy quiero llamar y exhortar a que no se agote nunca el diálogo, que nadie se canse por siempre mantener la armonía y la conciliación en una sociedad. Nuestra patria tiene ya bastantes aristas y hoy los mexicanos, los zacatecanos, estaremos llamados a, con alta mira, defender nuestras libertades, lo que tanto nos ha costado, defender nuestra soberanía, defender nuestras creencias. Por eso, frente al futuro inmediato, debemos actuar con mucha sensatez, con mucha responsabilidad pública y con mucho compromiso hacia nuestro pueblo. Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que hacerlo siempre apegados al marco de derecho y buscar siempre que se privilegie la seguridad de la gente, de unos y de otros. Ese ha sido el imperativo desde el inicio de nuestro gobierno, que siempre impere la seguridad en el bien, en el patrimonio de las personas. Y así lo hemos hecho desde el inicio de nuestro mandato. Y así vamos a continuar y a mantenernos, porque no puede haber otra forma y no debe de privar otra forma en una sociedad. Pero todos, quiero expresar que somos garantes de los derechos, de las libertades, de la libre expresión, de la libre manifestación, y que así lo hemos honrado y lo hemos acreditado. Hoy mismo esta informativa obedece a que quiero ser respetuoso de el llamado que están haciendo a manifestarse. Que lo hagan en, como siempre ha sido aquí en Zacatecas, en plena libertad, con el derecho que les asiste a unos y a otros, y que se garantice la seguridad de unos y de otros. Eso es y debe ser el imperativo y el principio. Por eso hoy decidimos, para no interferir, que adelantáramos. Vamos a tratar de ser flexibles, ya se los decía la vez pasada, con la informativa, porque no queremos nosotros
interferir, ni mucho menos. Entonces, vamos a seguir siempre privilegiando el diálogo, la conciliación y siempre apegados al marco de derecho. Bueno, ese va a ser uno de los temas. El otro tema, el de la infraestructura, aquí están ya las diferentes secretarias. Vamos a hablar de la obra pública. Y para el primero de los temas le pedí al secretario general de gobierno y también le pedí al subsecretario de Seguridad Pública para que nos hagan una exposición de lo sucedido y que también pueda el pueblo de Zacatecas informar del actuar también en lo que nos ha correspondido. Debo de aclarar, por eso llamo al diálogo y por eso también llamo a la responsabilidad pública de los diferentes actores, sectores sociales, que todo origina y obedece a un tema que ni siquiera es de Zacatecas, una acción que ni corresponde, por eso no ha lugar. Pero bueno, es todo un proceso y ahorita le voy a pedir al secretario y luego a Ginés que hagan la participación de esta primera etapa de la informativa. Adelante, secretario. Buenos días, compañeras, compañeros, con su permiso, gobernador. En efecto, el día de hoy quisiéramos tocar con ustedes algunos temas importantes para dar contexto de lo sucedido el día sábado. Ya lo dijo el gobernador, es un problema o una manifestación que surge a raíz de un programa federal. El gobierno del estado, desde el inicio de este programa, que es virtuoso, ha servido de acompañante, de intermediario, pero el diálogo, las exigencias son hacia el gobierno federal. Sin embargo, vale la pena hacer un breve recuento de lo sucedido para también hacer un llamado a la calma, al diálogo y a demostrar qué es lo que sucede cuando las manifestaciones, cuando las protestas legítimas se politizan y también muchas veces esta misma politización genera violencia. Primero que nada quisiera hablar sobre cómo fue la secuencia de los hechos. Aquí tenemos un resumen de cuántas personas se han visto beneficiadas por el programa de alimentación para el bienestar del acopio de frijol. No sé si lo tienen por ahí. Bueno, se trata de un programa en donde se han beneficiado más de 12,000 productores, productoras, pequeños y ahí está. Esta es la información que nosotros como gobierno del estado solicitamos a Alimentación para el Bienestar. No es información que nosotros generemos, pero es importante que la conozcan. Es el corte al 6 de mayo, hace unos días, en donde el gobernador gestionó históricamente que en Zacatecas se acopiaran 106,000 toneladas. Fíjense ustedes, son 12,435 pequeñas y pequeños productores, que es un pequeño y pequeña productora. Eso es lo primero que tenemos que tener en contexto. Es un productor o productora que tiene 5 hectáreas, que está acopiando 5 toneladas. Eso es el diseño del programa y la regla de operación del programa. ¿Cuánto se ha acopiado en Zacatecas? 97,950 toneladas de frijol. Zacatecas, solamente Zacatecas, de acuerdo a los datos de Alimentación para el Bienestar, tiene 56,4% de todo el acopio en el país. Este dato es importante porque las primeras 96,000 toneladas se pagaron con una regla de operación vigente hasta el último día del mes de abril, en donde la regla de operación marcaba que el precio de garantía era 27 pesos.
después era 16. Vamos a ver por qué es esto importante. En todo el programa federal, los reclamos que existieron hacia alimentación para el bienestar, aquí en Zacatecas se fueron atendiendo por la propia dependencia federal. Pero hubo uno en particular que surgió por personas, por productores, que el pueblo, que los propios productores pequeños y pequeñas productoras juzgarán si son pequeñas y pequeños productores o se trata simplemente de intermediarios y acaparadores. En estas protestas, ustedes recordarán, se trató de impedir el festival cultural. Y en un afán de diálogo, de que privara precisamente el orden, de que no se afectaran a derechos de terceros, el gobernador abrió la posibilidad de que el gobierno del estado sirviera como intermediario, eso es muy importante, entre el gobierno federal y este grupo de manifestantes. Por eso, el 29 de marzo se firmó un convenio entre los representantes del gobierno estatal y los representantes de estos productores. Si pueden poner el convenio, por favor. Este es el convenio, y si es un convenio general en donde se establece el acompañamiento del gobierno del estado, en donde se establece la creación de una comisión de acompañamiento para los productores y productoras que representaban este grupo, que se estableció a través del subsecretario Omar Carrera, que todos los días estuvo pendiente de que este convenio se cumpliera. Y fíjense ustedes, en ese momento la exigencia eran 1.500 toneladas de frijol, que se acopiaran 1.500 toneladas de frijol para ese grupo, correspondientes a 300 productores. Ya de aquí, tenemos que decirlo, el programa tenía una desviación, porque no tienen por qué existir listas. Y los representantes estaban argumentando que ellos presentaron listas de alimentación para el bienestar. Una lista de 300 productores que en teoría eran los productores que se tenían que atender a través de este convenio. Yo quiero mostrarles también las firmas. Adelante, por favor. No, en la última página del convenio no la tienen. Bueno, entonces está bien. Este convenio, compañeros, se firmó con Isaías Castro Trejo, con Abraham Castro Trejo, con Federico Nájar Castillo, con Rubén Muñiz y con otros representantes de los productores. Hay que preguntar, porque es importante eso, que se estudie si se trata realmente de pequeños y pequeñas productoras. ¿Por qué es importante? Aquí se firma un convenio en donde se va a beneficiar a 300 productores. Sé que hay medios de comunicación aquí que han pedido la lista de esos 300 productores que ellos argumentan que se les tendría que haber acopiado. Y no se ha dado esa lista. El sábado, cuando tuvimos nosotros una reunión o el viernes, cuando tuvimos una reunión con la Jucopo, con la legislatura, la propia Jucopo, los integrantes de la Jucopo mencionaban que una de las peticiones de la legislatura hacia los productores era que mostraran esta lista de 300 productores. Y tampoco la han presentado. Es decir, de origen no existió la lista de los 300 productores. ¿Cómo se verificó que se estuviera copiando el frijol para este grupo? A través de la participación del subsecretario Omar Carrera en el comité. Hay evidencia fotográfica, hay evidencia en las redes sociales de todos los días que Omar Carrera estuvo ahí acompañando a las personas a que se acopiaran. ¿Con qué información contamos como gobierno del estado? Con la que solicitamos alimentación para el bienestar. ¿Y cuál es la información que Alimentación para el Bienestar nos ha dado a nosotros? Que también hizo pública en un comunicado del Gobierno de México. Bueno, la información que nos ha dado Alimentación para el Bienestar, que hizo público el Gobierno de México, sobre el programa de acopio, pero específicamente sobre este grupo, es, fíjense,
aquí eran 1.500 toneladas. Se acopiaron para este grupo únicamente, de acuerdo a Alimentación para el Bienestar, que es la instancia administradora y responsable del programa, 1.900 toneladas. Si pueden poner el penúltimo párrafo, por favor. Este es un comunicado oficial del Gobierno de México. Abajo, abajo, no tan abajo, un poco más arriba. Ahí está, lo voy a leer. De igual manera se informa que del grupo de productores que solicitó acompañamiento, que es el que ustedes están viendo en el convenio, y gestión institucional ante el Gobierno del Estado a finales de marzo, se les ha brindado atención a 441 productores, no a 300, a 441 productores, con quien se concretó el acopio de 1.950 toneladas, no 1.500. Esta es la información que tiene Alimentación para el Bienestar. Yo quiero mostrarles incluso, con nombre y apellido, cuáles son las personas que Alimentación para el Bienestar está argumentando que ya atendió de este grupo de campesinos, de productores y productoras, para que ustedes puedan ver a detalle quiénes son esas personas. Ahí está. Nombre, apellido, qué tipo de frijol y en qué centro de acopio ellos acopiaron su frijol. La siguiente. Es que son 42 ahí, faltan ahí. Bueno, es una lista de 441 personas. Ahí está. La siguiente, la siguiente, la siguiente. 441 pequeños y pequeñas productoras con un total de 1.951. Esa es la información que nos dio Alimentación para el Bienestar. A eso se le suma el acompañamiento que el Gobierno del Estado, de buena voluntad, de buena fe, ha dado a los pequeños y pequeñas productoras para que puedan acopiar su frijol. Yo les pregunto aquí, ¿cuál es entonces la razón para protestar en contra del Gobierno del Estado? Les pregunto también, ¿cuál es la lista de las personas que dicen representar a estos pequeños y pequeñas productoras? ¿Quién la ha visto? ¿En dónde está? Entonces, por eso creemos que este conflicto tiene un tinte político. Pero además del tinte político, es un conflicto que fue escalando sin razón en el uso de la violencia por parte de los firmantes. No había justificación con estos datos para que ellos tomaran la legislatura, agredieran a compañeros de la legislatura y después, una vez que se les informó que el Gobierno del Estado no tenía por qué cubrir la diferencia de 16 pesos a 27, que agredieran a compañeros de Palacio de Gobierno o de la Secretaría General de Gobierno. Aquí, y ahí están los videos, aquí hubo amenazas de muerte contra la persona que resguarda el Palacio de Gobierno, con palabras muy específicas: mátenlo, mátenlo y pongan una bomba. Mátenlo y pongan una bomba. ¿Cuál es esa justificación? ¿Qué justifica ese comportamiento? Cuando el Gobierno del Estado lo que ha hecho es acompañar a este grupo de productores. Aquí están los videos. Por cierto, no son videos que nosotros hayamos subido, creado. Son videos que los propios, si lo pueden regresar, que los propios medios de comunicación, aquí hay compañeros que lo cubrieron. Empujones. No, ponle una bomba. Si quieren adelantar un poco después, al final. La última, la de antes de la protesta. Sí, que se vea su carita, pinches represores. Así, su carita. No somos así, represores. Que se vea su cara. Así. Que obedezcan a los pinches represores de arriba, culeros. Que se vea. ¿Cómo llegamos a ese grado de tensión? Imagínense ustedes que hay una amenaza de bomba, de matar personas, 2 días de violencia, de las manifestaciones, y hay un evento masivo destinado a las madres,
en donde los mismos productores o este grupo, que ya decidirá el pueblo si son pequeños y pequeñas productoras, amenazan con ir a manifestarse. ¿Están en su derecho de manifestarse? Sí, pero no en este nivel de violencia. Y frente a estas amenazas, por supuesto que el gobierno del Estado tiene la obligación de resguardar el lugar. Pero en el operativo de resguardo del lugar, ¿qué sucede? Este tipo de provocaciones. Esa grabación que ven ustedes no es, por cierto, de un productor o productora de frijol. Es una persona perteneciente a otro de los grupos que dijeron apoyar a los productores y productoras de frijol, que por cierto, nosotros no editamos el video, no tenemos el video, él mismo subió el video a sus redes sociales, ofendiendo a las policías, provocando a las policías, y quiero decirles aquí que si se cometió un error, el error fue caer en su provocación. Ese fue el error que se pudo haber cometido. Caímos en una provocación de personas que le restan legitimidad a este movimiento y caímos en una provocación de personas que buscaban politizar este conflicto. Entonces, queremos dejar tres cosas muy en claro. Primero, se trata de un programa federal en donde el gobierno del Estado solamente y únicamente ha dado acompañamiento a las y los productores a través de la comisión que se estableció en el convenio, formada por la Secretaría General a través del ingeniero Mar Carrera. Segundo, la información que Alimentación para el Bienestar nos ha proporcionado es precisamente esta que acabamos de dar nosotros. Información que el día viernes, por cierto, se compartió también con los y las integrantes de la Junta de Coordinación Política, con quienes tuvimos una reunión después de que los productores entraran al Congreso. Ellos también tienen esta información. Ustedes pueden preguntarle a los diputados y diputadas que en un acto de honestidad deberían contestar lo que nosotros tratamos en esa reunión. Ellos también pidieron la lista para cotejar esos 441 nombres con los 300 supuestamente que representan, y no existe la lista de los 300. Y tercero, muy importante también, aquí en el gobierno del Estado, como lo dice el gobernador, vamos a seguir insistiendo en el diálogo, pero también condenamos cualquier acción violenta, provenga de donde provenga, provenga de donde provenga. Estas manifestaciones, como ya lo vimos, de acuerdo a lo que dice Alimentación para el Bienestar, no tienen sustento, pero en caso de que haya una inconformidad por parte de los productores y productoras de frijol de este grupo, los vamos a seguir acompañando frente a Alimentación para el Bienestar. Pero hay que dejar muy claro que no hay razón alguna para que aquí, en el Estado, en Zacatecas, se irrumpa la tranquilidad de las y los zacatecanos. No hay razón alguna para que aquí en Zacatecas se actúe con violencia, porque el gobierno del Estado ha sido muy responsable en el acompañamiento a los y las productoras de frijol. Entonces, vamos a estar muy atentos sobre el desarrollo de esta situación. Sabemos que aún se encuentran en el Congreso. Seguiremos intermediando con Alimentación para el Bienestar, pero si hay una discrepancia entre la lista que presenta Alimentación para el Bienestar y los 300 nombres que en teoría tienen, se tiene que solucionar con Alimentación para el Bienestar, no con el gobierno del Estado, que nada, absolutamente nada, tiene que ver. Y para hablar del operativo que se llevó a cabo el día sábado, si el gobernador lo permite, le voy a ceder la palabra al subsecretario, quien es Jaime Ruiz, quien es la instancia, la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de estos operativos que se llevan a cabo para resguardar los inmuebles cuando hay eventos masivos, cuando hay eventos de esta naturaleza. Buen día a todas y a todos. Con su permiso, señor gobernador, con su permiso, señor secretario de Gobierno. Quiero dirigirme antes que nada a las familias, a las madres y padres, a los jóvenes y a todas las personas que vivieron con angustia los hechos ocurridos durante el operativo del día sábado.
Sé que para muchos fueron momentos difíciles de miedo, incertidumbre y preocupación. Como responsable del operativo de seguridad, no puedo ni debo ser indiferente a ello. Detrás de cada persona que estuvo ahí, hay una familia esperando en casa, hay preocupación, hay emociones, y eso lo entiendo perfectamente. Por eso, antes de cualquier otra cosa, quiero expresarles mi solidaridad y respeto. Nuestra responsabilidad como autoridades es proteger a la ciudadanía, preservar el orden y evitar que una situación de tensión pueda convertirse en algo aún más grave. El operativo se realizó en un contexto que dejó de ser pacífico y comenzó a representar riesgos tanto para terceros como para los propios elementos de seguridad presentes en el lugar. Pero también quiero decir algo con claridad y con honestidad. Cuando ocurren este tipo de acontecimientos, entendemos que puede quedar heridas, enojo, preocupación o sentimientos de vulnerabilidad en muchas personas. Y escuchar ese sentir ciudadano también es nuestra obligación. Nunca habrá satisfacción cuando una familia termina el día con miedo, con incertidumbre o con la sensación de que las cosas pudieron hacerse de otra manera. Por eso, más allá de protocolos y procedimientos, hoy quiero hablar desde la responsabilidad humana que implica este cargo. Actuamos conforme a la ley, a los protocolos establecidos para contender una situación compleja y siempre estuvo presente personal de la Fiscalía de Derechos Humanos documentando y dando certeza a la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero eso no significa que no debamos revisar, evaluar y mejorar cada una de nuestras actuaciones. Ya hemos iniciado una evaluación interna para fortalecer nuestro mecanismo de actuación y asegurar que en cualquier intervención futura prevalezca siempre la prudencia, el diálogo, la contención y el respeto absoluto a los derechos humanos. A quienes se sintieron afectados, les digo de frente, jamás existió la intención de vulnerar derechos ni actuar fuera de la ley. Portar un uniforme y ejercer una responsabilidad pública exige carácter, pero también sensibilidad y empatía. Y cualquier exceso, venga de donde venga, debe investigarse y no debe reprimirse. Hoy más que nunca necesitamos bajar la confrontación y privilegiar el entendimiento. La sociedad espera autoridades firmes, sí, pero también humanas, autoridades capaces de escuchar, de corregir y de actuar con responsabilidad. Reitero nuestra disposición total al diálogo, a la transparencia y a mantener comunicación con las familias involucradas y con toda la sociedad, porque la seguridad pública no solo debe ejercerse con autoridad, sino también con sensibilidad, prudencia y humanidad. Gracias. Bueno, si les parece, al final dejamos como lo hemos estado acostumbrando para preguntas y respuestas. Ahora vamos a dar paso a las compañeras secretarias que les vamos a pedir, porque hoy corresponde al tema de infraestructura. Es un tema por demás importante, es un tema que debo de expresar de lo que más nos ha ocupado. Como es de conocimiento de ustedes, el punto de partida fue la crisis. Una crisis que heredamos en materia de infraestructura. El 95% de las carreteras federales, estatales, destruidas, semidestruidas. Un diagnóstico que elaboró la propia Secretaría de Comunicaciones, no lo elaboré yo, y fue el mismo que le presenté en
una de las primeras visitas al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel en aquel entonces, de la condición de las carreteras que estaban completamente destruidas. La misma condición en las carreteras sacacosechas vecinales, es decir, toda la red de movilidad era una crisis. Luego, también la parte de espacios públicos, la parte de escuelas, la parte de salud. En salud, la gran mayoría de los hospitales nunca se les metió mano, desde la construcción y desde su inicio de funciones. El caso de las escuelas, también muy lastimadas, y así fue como iniciamos nuestro periodo. Por eso, frente a esta crisis, ¿cómo actuar? Y nos dimos a la tarea, como ya lo hemos explicado, primero del proceso de pacificación, que ha sido medular. Sigo sosteniendo que es el imperativo. Por eso mi empeño en que prive la paz, en que se construya la paz, en que todos estemos al amparo del marco de derecho institucional y que todos cuidemos de todos y contribuyamos. Porque hoy puedo decir con conocimiento de causa que la paz nos lleva al bienestar y el bienestar nos va a llevar al progreso. No es solo la frase. Estamos y hemos diseñado desde el inicio del gobierno, ustedes pueden revisar mi oferta política, 4 ejes tractores: el campo, la minería, la industrialización, servicios, cultura y turismo, porque esas son las vocaciones naturales, como principal, pero sin dejar de atender todos los sectores productivos y poblacionales que ocupan a Zacatecas. Luego, el decálogo que iniciamos, y hoy, a casi 5 años de gobierno, puedo decirles que nos dio resultado y que hoy tenemos capacidad de gasto, de ejecución, que por cierto, luego a veces se confunde la capacidad de gasto y el ejercicio presupuestario con la disposición de dinero. El presupuesto es una programación, planeación de ejercicio, de gasto, de los ingresos que tendrás en el año. Y es una que te lleva a planear, por eso haces un paquete económico, lo planteas al Congreso, porque lleva toda una regla de operación. No es que tú tengas ahí el dinero y digas, ahorita voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, el dinero para educación se etiqueta, el dinero para salud se etiqueta, el dinero para el campo se etiqueta, todos y cada uno se etiqueta. Por eso es muy importante que se sepa, porque a veces se cree, ¿por qué mejor no gastan en esto? ¿Por qué no hacen esto? Pues no es así, no funciona así la administración pública. Entonces, estos primeros años, aquí ahora solo vamos a ilustrar una parte, le voy a poner ejemplo. En materia de vivienda. En materia de vivienda son los programas del gobierno del estado. Pero falta el acompañamiento del gobierno federal. Solo en vivienda, del gobierno federal traemos más de 2,500 millones de pesos en este año. Materia de educativa. Esa es la inversión del gobierno del estado, 1,286. Pero traemos otros 1,200 millones de pesos a través del programa La Escuela es Nuestra,
destinado en las mismas escuelas. En ocasiones es concurrente, en ocasiones es, solo lo quiero aclarar, porque en otro momento voy a empatar, porque al final del día lo que me interesa es que la gente pueda apreciar el beneficio y de cómo se está fortaleciendo. Y voy al tema carretero, que es lo mismo. Ahí la verdad es que le pido a las titulares para la siguiente presentación, si traigan toda la información, porque vale la pena que se aprecie, porque las inversiones que hemos hecho, la verdad, son para que se destaque, para que se aprecie. Luego, aquí les podemos ilustrar solo con algunos municipios, porque en materia de carreteras, que ha sido una constante, prácticamente hemos intervenido en los 58 municipios del estado. Y también aquí solo así lo relata, municipios de mayor inversión. Pero había pedido, lo haremos en otra ocasión, que trajeran todos los municipios donde se ha hecho inversión, que la gente sepa, porque esta informativa la conoce la gente o la está viendo de manera responsable, y luego la gente se queda con la idea, nomás invirtieron en Zacatecas, en Fresnillo, en Valparaíso. No, son los 58 municipios, por eso yo le había pedido a la secretaria que... ahorita lo va a presentar ella, esta es en lo general, por eso se destaca solo algunos. Luego, aquí se puede apreciar algunas fotografías. Mucha de la gente sabe cómo estaba la red carretera. Hoy, bendito Dios, ya no se escucha tanto el clamor de oiga nuestra carretera, oiga nuestra carretera. Antes, una vergüenza, esa es la verdad. No quiero echar campanas a vuelo porque falta mucho. Si les estoy diciendo que el 95% del tema de carreteras estaba lastimado, imagínense ustedes, solo con esa inversión pues es insuficiente, pero mucho hemos avanzado. Aquí se puede ver el antes y el después de la carretera San Mateo allá en Valparaíso. Son solo algunas ilustraciones, la de Miguel Hidalgo en Toribio, en Fresnillo, que acabamos de entregar hace unos días. Así se pueden apreciar, tenemos de todas las carreteras. Luego, es tan amplio el tema de obra que hoy vamos a desahogar solo el tema de, en materia de obra pública, el de carreteras y el de escuelas, INSASE. Pero es muy amplio el catálogo de obra pública. Quedaría pendiente el tema de, para la otra sesión, de desarrollo social y el tema de agua y la Secretaría de Desarrollo Urbano con la arquitecto Luzgue para la siguiente semana, porque vale la pena que el pueblo de Zacatecas se entere de todo lo que hemos ido avanzando. Puede poner el video. Solo son algunas de las carreteras que hacia el futuro vamos a estar mostrando, inclusive de ser posible en tiempo real, donde traemos los módulos. Ahorita lo va a explicar la carretera. secretaria de Obras Públicas, donde hoy traemos carreteras más difíciles de su historia. Rescate de la infraestructura carretera. Hace casi 5 años, Zacatecas se enfrentaba a uno de los momentos más difíciles de su historia. Durante muchos años, la red carretera del estado sufrió abandono y deterioro. Esto afectó la movilidad, el comercio y el desarrollo de muchas generaciones. Por eso emprendimos uno de los programas de rescate carretero más importantes en la historia reciente de Zacatecas. Hoy miles de kilómetros de carreteras y caminos han sido rehabilitados o construidos. Cada camino recuperado significa mayor conectividad, mejores oportunidades y más desarrollo para nuestras comunidades. Porque cuando un camino se transforma, también se transforma la vida de la gente. 2026, año del progreso. Como puede apreciarse, por eso ahorita le voy a pedir a la titular
nosotros nos reunimos cada semana en el gabinete de obra para darle seguimiento. Ahora les pedí que sea una especie de émulo, una síntesis, quizás no con tanto detalle porque tenemos que aprovechar el tiempo, pero que se vea casi lo que es cada semana, de más a menos. Lo que hemos hecho en los 5 años, lo que va en el año y lo que se está haciendo en el día de hoy, para que la gente pueda saber y pueda constatar la dinámica, porque este gobierno del Estado ha sido muy dinámico. Nos ocupamos tanto de trabajar y de resolver los problemas que nos olvidamos de comunicar. Nos ocupamos tanto de la necesidad que nos olvidamos de comunicar. Nos ocupamos tanto de resolver la problemática social que nos olvidamos de comunicar. Pero por eso hoy quiero destacar, informar, porque la verdad es que además lo que voy a expresar, por eso lo hago ante los medios, dispuesto a que se escrutine, pero nunca, me atrevo a decirlo, en la historia de Zacatecas había tenido tanta inversión en materia de infraestructura en el Estado, en carreteras, en vivienda, en salud, en educación y en el campo. Ya, dispuesto a que se revise, pero además no solamente que se revise la acción y la obra, cómo se hizo, que se revisen los paquetes económicos de año con año, porque es una visión de desarrollo, es una visión para incorporar a Zacatecas al concierto nacional, pero es una visión integral, cero endeudamiento, control de gasto, una distribución de riqueza justa, atender el sector productivo. Eso explica el crecimiento de las actividades primarias en Zacatecas. Eso explica el rendimiento del recurso público para el ejercicio de gasto. Y eso explica el crecimiento de participaciones federales y de tus ingresos propios, la fortaleza económica de tus sectores productivos. No es casual que seamos el principal productor en muchos de sus productos. No es casual el crecimiento que hemos tenido económico en muchos de sus sectores productivos y no es casual la generación de empleo que se ha logrado en los últimos años aquí en Zacatecas. Sí, hemos estado al acecho de mucha politiquería, mucha mentira, mucha guerra sucia, pero hoy es momento de que la propia sociedad se manifieste porque va a tener oportunidad de ver las acciones realizadas a nivel de familia, de barrio, de pueblo, de estado. Entonces, ahorita le voy a pedir a cada una de las titulares algo que también quiero destacar, porque la verdad estoy muy orgulloso y muy satisfecho. Es que seguramente Zacatecas es el único estado que ha roto con paradigmas o con algunas falsas creencias de que las actividades o algunas actividades solo estaban reservadas para hombres. El gabinete de obra, fíjense bien, escúchenlo bien, y ahorita les voy a pedir a las compañeras que me acompañen acá para una fotografía, pero la titular de Obras Públicas, mujer. Acompáñenos acá, Mildred. La titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, mujer. La titular de Desarrollo Urbano, mujer. La arquitecto Lusk. La titular de Desarrollo Social, mujer. La secretaria de Planeación, mujer. Y nos falta en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, mujer. Todas
las secretarías encargadas del desarrollo de infraestructura, de construcción, de desarrollo carretero, escuelas, calles, hospitales, domos, todas mujeres. Nos está faltando solo la titular, que en la siguiente sesión que le corresponde, de Agua y Medio Ambiente, la compañera Susana Rodríguez, mujer, para que se pueda ver el verdadero empoderamiento de la mujer. Claro que tienen capacidad, claro que tienen toda una condición y conocimiento técnico. Ellas todos los días lideran, todos los días se enfrentan a la actitud, al entendimiento, a la coordinación de los hombres, el ingeniero, el arquitecto, el albañil, el maestro, y de las mujeres, porque ahora cada vez hay más mujeres en el sector. Por eso sostengo que la mujer está dotada no solo de capacidad, de talento, y que es un buen momento. Por eso es tiempo de mujeres, y por eso las mujeres están demostrando, y aquí es solo una muestra de cómo sí se puede. ¿Por qué quise destacar la presencia de las mujeres? Porque vuelvo al comentario de hace un momento. Va a ser el sexenio de mayor obra en la historia en materia de infraestructura, y han sido mujeres las que le van a dar esa condición. Mujeres la que revirtió el desastre y el deterioro carretero. Mujeres la que revirtió, actualizó y vino a dignificar el tema de escuelas públicas en todo el estado. Mujeres la titular en materia de calles, drenajes, aguas, a través de desarrollo social. Y mujer quien viene a la planeación de movilidad, de infraestructura, de ordenamiento territorial. Es un tema sumamente importante, el ordenamiento territorial, porque hay una anarquía en muchas de las colonias, solo en materia de certificación, titulación, certeza jurídica y legal. A las familias zacatecanas vamos a quedar, pero algo histórico, y es mujer quien ha estado al frente de estas dependencias. Quise presentarles el gabinete de obra pública para que puedan dar cuenta de cómo sí se puede y de cómo no debemos regatearle el apoyo y el respaldo a la mujer. Aquí demuestro una vez más que es tiempo de mujeres y que la mujer está capacitada no solo para este tipo de tareas, está capacitada para guiar los pueblos, está capacitada para gobernar. Por eso es una mujer la presidenta de este país y merece todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, como merecen todo nuestro apoyo todas las mujeres en la función y en el quehacer, el desarrollo de los pueblos de México. Así en Zacatecas lo quiero dejar muy patente. Y no es que lo hayamos nombrado ahora, todas tienen la trayectoria de origen en nuestro gabinete. Muchas gracias. Pueden pasar. Entonces, como pueden ver, quería mostrar. Y bueno, justamente ahora les va a corresponder a ellas, a cada una. Hoy vamos a dejar a dos de ellas para que nos haga su exposición. Va a ser el caso de obras públicas y el caso de escuelas, para que nos dé a conocer todo lo que ha realizado, lo que ha hecho. Y en la siguiente sesión será desarrollo urbano, desarrollo social y agua y medio ambiente, si logramos desahogar. Entonces, no sé si en la presentación, Anita, también tenga, si no en otra les voy a mostrar participación la titular de CEPLADER, porque ella regularmente en las reuniones de gabinete orienta. ¿Tiene presentación usted?
No, en la siguiente, porque quiero que vean cómo es una reunión de gabinete. No se crean que es un asunto de gabinete de obra. En verdad estamos aplicados en el desarrollo y entonces ahí, desde ahí se ve, está solicitando proyecto, oficio de ejecución tal, hay tanto de monto, hemos gastado tanto avance financiero, avance físico, o sea, de veras es una administración que deseo. ¿Por qué lo estoy haciendo público? Porque deseo que hacia el futuro el propio pueblo sea exigente con sus funcionarios, porque no podemos retroceder ni un centímetro en lo que hemos logrado para Zacatecas. Le pido a la titular, a la ingeniero Mildred, nos pase a dar su exposición. Permítanme tantito. Déjenme acomodo. Si nos pueden poner la presentación, por favor. Con su permiso, señor gobernador, compañeras de gabinete. Muy buen día para todos los medios de comunicación. Gracias por estar aquí apoyándonos en difundir todos estos datos que hoy presentaremos relacionados con la inversión pública en la administración del licenciado David Monreal Ávila, que como él ya lo ha comentado, la inversión pública que todas las secretarías y las dependencias que ejecutamos obra no es producto de la casualidad, es producto de todo un plan a la llegada de esta administración, pero tiene una gran característica, la característica de que todas nosotras y todos nuestros equipos seamos responsables institucionales y seamos verdaderos servidores públicos, porque el gobierno es para eso, para el servicio público, para hacer valer derechos constitucionales, y es lo que hacemos en esta administración, en este movimiento de transformación y de humanismo. Entonces nos enfocamos a un verdadero servicio público y aquí están los resultados de todo lo que hemos hecho y de todo lo que traemos principalmente en el año del progreso. Lo que nuestro gobernador anunció hace un momento es solamente información que se enfoca a los años 2021-2025. La información que yo estaré dando es exclusiva del año del progreso, así que bueno, sí lo quiero mencionar porque todas estas cifras que voy a dar son adicionales a las que el gobernador ya ha mencionado. La siguiente, por favor. Solamente en la Secretaría de Obras Públicas, en el año del progreso, estaremos manejando recursos de inversión pública superiores a los 5,000 millones de pesos. En obras públicas tenemos un presupuesto autorizado de 3,500 millones con ampliaciones y diversos logros y gestiones que el gobernador ha llevado a cabo, se le están sumando 1,700 millones de pesos y como él ya lo comentaba, adicionales traemos un presupuesto a cargo de la SICT para las carreteras troncales en Zacatecas de 1,750 millones de pesos. Si a los 5,000 que nosotros ya traemos en este solo año del progreso, le sumamos la inversión que la SICT ya ha iniciado también a ejecutar en el estado, estaremos alcanzando una inversión de 7,000 millones de pesos solamente a través de la Secretaría de Obras Públicas. Este dato es muy importante y relevante porque si le sumamos lo que el gobernador ya informó, estamos hablando de 9,000 millones de pesos solamente en la Secretaría de Obras Públicas a un poco más de 5 años de administración. Entonces, es una cantidad impresionante de recursos públicos que te hacen pensar en y analizar qué pasaba en las administraciones que nos preceden, dónde quedaron todos estos recursos y las gestiones que no se hicieron. Nosotros hemos superado ya con creces desde el segundo año de administración los registros de inversión en la Secretaría de Obras Públicas. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las metas que alcanzaremos con todos estos recursos? Principalmente estos los enfocamos a los 5,000 millones que traeremos en la Secretaría de Obras Públicas. Tenemos registradas hasta el momento 438 obras en todos estos sectores. En lo que es rescate carretero y movilidad, son 153 proyectos que van a representar o convertirse en la recuperación de casi 670 kilómetros de carreteras, de nuevas carpetas recuperadas, más 492 kilómetros de carreteras que vamos a conservar y la construcción de 6 puentes vehiculares. Tenemos una proyección de intervención de 196 calles. Estamos ya en ejecución de un servicio sanitario muy importante convenido con la Secretaría de Desarrollo Social. En el tema de deporte traemos 58 espacios en intervención, en infraestructura para el esparcimiento y también para el mejorar el servicio público a todos los ciudadanos, 10 espacios, la atención a grupos vulnerables, 5 espacios, en obra patrimonial traemos 5 proyectos muy importantes, en el tema de salud 1 proyecto y en seguridad pública 9 proyectos, solamente en el año del progreso. A detalle estaremos informando, como ya se los comentó el gobernador en esta misma semana, el detalle de todos los 5 años en todos estos sectores, que son muchísimas más obras. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el programa que tenemos en las metas de este año del progreso? Ya vamos en mayo. El 48% de las obras todavía están en alguna de su etapa de planeación, es decir, en proceso de desarrollo de proyecto, de revisión y de validación, en proceso de contratación o ya incluso en proceso de firmas de contrato. Las obras que ya están en ejecución son 124 y tenemos 103 que ya concluyeron. La siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la coordinación con municipios exclusivamente en el año del progreso? Tenemos un beneficio total para 41 municipios, de los cuales únicamente 36 aportarán recursos por el orden de 268 millones. Esta bolsa ya está sumada en los 5 millones que les he informado. La siguiente, por favor. Obras relevantes en el año del progreso, tenemos 36 tramos que ya están iniciando en el municipio de Fresnillo. Como el gobernador ya lo ha anunciado, en Fresnillo estaremos izando bandera blanca y la meta es que este año en Fresnillo se recupere la totalidad de su red carretera. Tenemos 7 tramos en la capital. En la capital también tenemos el propósito y la instrucción de izar bandera blanca, así que también en Zacatecas este año estaremos concluyendo la rehabilitación total de su red. Un proyecto muy importante, la modernización de la carretera estatal 118, la construcción de un paso superior vehicular en El Orito para completar la modernización que hicimos ya hace algunos años. Y la rehabilitación del Boulevard Metropolitano, que es con cargo y trabajo ejecutada por la SICT. La siguiente, por favor. En el tema de deporte, como ustedes ya lo saben, hemos rehabilitado ya el campo número 1 de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Estamos por rehabilitar los campos del Instituto de Cultura Física y Deporte. Serán rehabilitados en su totalidad la cancha de fútbol 11, la de 7 y se construirá otra cancha adicional. El campo de fútbol 11 en la Unidad Deportiva Francisco Villa en Fresnillo, una unidad deportiva muy importante que también pues está muy descuidada y abandonada. Entonces este campo de fútbol 11 también será rehabilitado para que pues todas las personas en Fresnillo que participan de este deporte pues puedan disfrutar de espacios realmente dignos y aptos para su disfrute. También tenemos la segunda etapa de intervención en el gimnasio Marcelino González, ya que tendremos un evento muy importante que el gobernador anunció en la presentación del año del progreso. Nos estamos preparando para que este espacio pueda ser observado y disfrutado de manera diferente por todos y cada uno de nosotros los zacatecanos. La siguiente, por favor.
En el tema de espacios públicos para el esparcimiento y la prestación de servicios públicos, tenemos la remodelación integral de la zona B del Parque Arroyo de la Plata, que se encuentra en proceso de licitación. En este momento tenemos las terrazas gastronómicas en ejecución y próximamente estaremos empatando la ejecución de todos los trabajos, de todos los proyectos de remodelación interior de la zona B. Estamos en este momento en el zoológico de La Encantada con la construcción de un nuevo espacio que es una granja interactiva para los pequeños y también con la remodelación de las jaulas. La ciclovía en Plateros, un espacio que va a ser muy importante en esta zona turística, y también la nueva recaudación de rentas en el municipio de Guadalupe para mejorar la atención a todos los ciudadanos que ahí llevamos a cabo diversos servicios. Y bueno, les muestro algunas fotografías de lo que han sido las obras. Como ya lo ha comentado el gobernador, cuando nosotros hicimos este ejercicio al observar 438 obras, yo le di 5 veces pasadas a la base de datos, le dije solamente, me pregunté a mí misma, inclusive a mí misma me hice dudar. Y dije 438 obras únicamente en el año del progreso, y así es. Las bases de datos, la información está disponible a detalle y se estará mostrando a detalle en la siguiente informativa en la que seremos convocados para poderles entregar a detalle en dónde se ubican estas 438 obras, de qué estamos hablando, a qué sectores estamos beneficiando. En el tema de rescate carretero, nuestro avance ha sido muy importante y como lo menciona el gobernador, traemos muy pocas solicitudes. ¿Por qué? Porque ahora sí ya se está sintiendo por la población al transitar, al ir a sus actividades. Una carretera, un camino, una calle es una infraestructura que todos ocupamos día a día para cualquiera de nuestras actividades. Si vamos al mercado, si vamos a la escuela, si vamos a nuestro trabajo, requerimos de una vía de comunicación. Entonces, las personas están percibiendo ya una gran mejora en este sentido, en esta infraestructura que es básica, y estaremos ofreciéndole y mostrándole la información a el medio que lo requiera, al ciudadano que lo requiera, para que pueda confirmar todo el trabajo que hacemos en la Secretaría de Obras Públicas y también en la administración del licenciado David Monreal Ávila. Las carreteras son una infraestructura básica de suma importancia y es por eso que es un programa prioritario del gobernador y de la Secretaría de Obras Públicas. Pero no solamente nos dedicamos a las carreteras, aquí está toda la cartera de proyectos que estamos desarrollando desde esta dependencia. Somos todo un equipo, señor gobernador, que está detrás, más de 800 trabajadores que estamos día a día haciendo nuestras actividades lo mejor que podemos, esforzándonos y tratando de ser mejores servidores públicos cada día. Así que, señor gobernador, esta es la información que le presentamos como resumen y tenemos el detalle para nuestra siguiente informativa. Muchas gracias y estamos a la orden desde la Secretaría de Obras Públicas. Muy buen día para todos. Gracias por ayudarnos a compartir con responsabilidad todos estos datos a los ciudadanos. Gracias. En Zacatecas, transformar las escuelas es transformar la vida de miles de niñas, niños y jóvenes. Cada obra en un plantel representa seguridad, dignidad y mejores oportunidades para aprender. Durante años, muchas comunidades escolares enfrentaron carencias que parecían parte de la rutina. Hoy, esa historia cambia. Con una visión centrada en las personas, el gobierno de Zacatecas, encabezado por el gobernador David Monreal Ávila, impulsa acciones para fortalecer la infraestructura educativa en todo el estado.
La rehabilitación y construcción de servicios sanitarios devuelve dignidad a las escuelas y mejora las condiciones para miles de estudiantes. Los muros perimetrales brindan mayor protección y tranquilidad a madres y padres de familia, creando espacios más seguros y ordenados. Y la construcción de nuevas aulas abre la puerta a más oportunidades de aprendizaje. Cada salón representa espacio, desarrollo y futuros que comienzan a construirse desde las escuelas. Porque invertir en educación es invertir en bienestar, seguridad y en el futuro de Zacatecas. 2026, Año del Progreso. Bien, buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor gobernador, compañeras del Gabinete de Infraestructura, me permito dar informe de las actividades que está realizando el Instituto Zacatecano para la construcción de escuelas. Agradecer, por supuesto, a la secretaria Gaby Pinedo, que siempre está al pendiente de la mejor selección en materia de infraestructura educativa. En ese sentido, esperamos a que pase la primera filmina. Bien, ¿en qué está basado el proyecto del licenciado David Monreal Ávila en materia de infraestructura educativa? 4 pasos importantes, 4 escalones que llevamos de la mano para lograr consolidar la infraestructura en el estado de Zacatecas. El primero de ellos, el más importante, es la atención a nuestras niñas y niños, atendiendo jardines de niños, primarias y secundarias. Otro de los proyectos que ha establecido el gobierno del licenciado David Monreal es a través de la plenaria municipalista, el fortalecimiento a los municipios en infraestructura educativa. El cuarto peldaño que escalamos día a día es el fortalecimiento también de los organismos públicos de educación media superior, preparatorias generales, preparatorias autónomas, pero además bachilleratos y los que son inherentes a la educación media superior. Proyectos estratégicos en materia de educación superior, como lo son organismos descentralizados, politécnicas, pedagógicas, tecnológicos. En ese sentido, también los entes autónomos están incluidos dentro de este proyecto del licenciado David Monreal Ávila para lograr el fortalecimiento de la infraestructura física educativa en el estado de Zacatecas en el marco de esta política pública nacional de la nueva escuela mexicana. En ese sentido, ¿qué busca la nueva escuela mexicana a nivel nacional? Busca, como modelo educativo e iniciativa de reforma del Gobierno de México, transformar la educación hacia un enfoque inclusivo, humanista y culturalmente relevante. En ese sentido, tratar con inclusión y equidad a las pequeñas y pequeños zacatecanos, con lo cual garantizamos el acceso y permanencia a todos los estudiantes de este sistema educativo, teniendo como base que todas nuestras niñas y niños merecen acceso igualitario a una educación de calidad sin importar su origen. Estamos formando de manera integral un desarrollo académico, emocional y ético de cada estudiante para su crecimiento completo. Con la educación debemos cultivar no solo los conocimientos, también los valores y el bienestar emocional de los jóvenes zacatecanos. Respeto a la diversidad, valorar las raíces, las tradiciones, la cultura mexicana en el proceso educativo, sabiendo que México es rico en diversidad cultural y que debemos celebrarlo y preservarlo a través de las escuelas. Se promueve también la participación comunitaria, involucramos a las familias y a las comunidades activamente en la educación de los estudiantes. A la fecha se involucran paso a paso en cada nueva institución, en cada rehabilitación, en cada equipamiento, padres y madres de familia a través de los comités sociales. ¿Cómo ha avanzado el gobierno del estado en materia de infraestructura educativa? Hemos logrado llegar ya a 54 de los 58 ayuntamientos del estado de Zacatecas con una inyección que en este momento supera los 1,336.8 millones de pesos
a un poco más de 4.5 años de gobierno. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿cómo hemos avanzado? En el municipio de Zacatecas hemos inyectado ya una cifra de 316.5 millones de pesos. En el municipio de Guadalupe se han inyectado más de 200 millones de pesos. En Fresnillo alcanzamos ya una cifra de 189.23 millones de pesos. En el municipio de Loreto, que bien lo ha puntualizado el señor gobernador, superamos ya los 106.88 millones de pesos. Valparaíso ha sido uno de los municipios prioritarios para el gobierno del estado de Zacatecas, alcanzando ya 27.44 millones de pesos. Y efectivamente, en un momento donde podamos ampliar la información, estaremos mostrando la inyección de recursos a cada uno de estos 54 ayuntamientos. Detrás del municipio de Valparaíso vienen más o menos con inyecciones a la par los municipios de Nochistlán de Mejía, de Villanueva, de Juchipila, Jerez, Sombrerete, Ojo Caliente, Pinos, Río Grande, Calera, Jalpa, Luis Moya y General Enrique Estrada. ¿Qué hemos intervenido desde el instituto? Ya alcanzamos intervenciones en 290, hemos construido 291 obras nuevas y rehabilitadas para aulas en los 3 niveles educativos: educación básica, media superior y superior. Hemos construido y rehabilitado ya 176 servicios sanitarios como un derecho humano para garantizar la salubridad y la atención a nuestras niñas, niños y jóvenes. Hemos construido ya también en los 3 niveles educativos más de 152 muros perimetrales. Hemos realizado mantenimientos y construido anexos por más de 144 obras, de entre los que destacan los domos, destacan laboratorios, talleres, centros de cómputo, que además van debidamente equipados. Se han rehabilitado en la infraestructura educativa en el nivel superior más de 136 acciones y hemos realizado 601 servicios técnicos, pero además en este rubro están incluidos el equipamiento, el mobiliario y equipo de más de 300 inmuebles educativos de cobertura estatal. Siguiente, por favor. Infraestructura educativa de alto impacto edificado. Destaca, por supuesto, la intervención, las intervenciones a rehabilitaciones y nuevas construcciones a la infraestructura de educación básica. En este sentido, superamos ya los 1,000 millones de pesos únicamente para educación básica. En segundo rubro se identifica la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde a la fecha hemos ya construido 3 auditorios, construido también el edificio de posgrados de la Unidad Académica de Enfermería, se rehabilitó ya los edificios emblemáticos en el campus 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los mantenimientos correctivos y preventivos absorben un importe que supera el 50% de la inyección total a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se han construido las torres de investigación en el campus UAS Siglo XXI y además el edificio de la licenciatura en Cultura Física y Deporte. En tercera posición de inyección de recursos encontramos a la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos, ubicada en el municipio de Loreto, Zacatecas, en la cual a la fecha tenemos ya intervenciones. Se rehabilitó el área asistencial, se construyó muro perimetral para la área asistencial, pero también para el área académica. Concluimos ya la primera etapa de la cancha y pista de atletismo, así como del edificio histórico del auditorio, pero además se construyó también ya la primera etapa de la alberca semiolímpica en esta institución educativa. En cuarto peldaño, aquí ya tenemos
información muy importante para el fortalecimiento de la educación media superior. A la fecha construimos ya 4 nuevos bachilleratos, educación media superior, el COBAES Ana María Irma Maldonado Pinedo en el municipio de Guadalupe, la preparatoria extensión Colonia Miguel Hidalgo en la localidad de Charco Blanco, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Estamos también ya con la segunda etapa del EMSAT aquí en el municipio de Morelos, y además un proyecto muy importante de una institución de uso dual que por la mañana es la Escuela Secundaria Luis de la Rosa Oteiza, ubicada también aquí en el municipio de Guadalupe, y por la tarde es el Bachillerato General 927, lo que nos permite una educación dual en el estado de Zacatecas. En quinto peldaño encontramos a la Universidad Pedagógica Nacional. En esta universidad también se ha intervenido en esta institución de formadores de docentes. Se construyó ya un aula de usos múltiples, se construyó una biblioteca virtual, se construyeron aulas virtuales que nos permiten una formación para ofrecer oferta educativa de carácter internacional. Estas aulas han servido de partida para que esta institución pueda tomar clases virtuales, tanto alumnos de Estados Unidos, Canadá y por supuesto de Centro y Sudamérica, así como de algunos países europeos. Y en sexto peldaño encontramos las nuevas instituciones educativas para secundaria, como es la ubicada en la localidad de Cieneguillas, aquí en la capital zacatecana, pero también en la comarca, en el municipio de Guadalupe. Hacia el año del progreso. Esto es este recuento que se les acaba de mencionar. Es únicamente de los 4.5 años, de los 4 años del gobierno del licenciado David Monreal Ávila. Estamos trabajando ya de manera intensa en la agenda del progreso, como lo ha instruido el señor gobernador, con 3 pilares fundamentales: combate a la inseguridad, la seguridad, finanzas sanas. Por supuesto, en este sentido habrá que recalcar el gran esfuerzo del licenciado David Monreal Ávila y una política muy firme, que además de las finanzas sanas es el fortalecimiento financiero, pero con ello nos ha llevado también a una disciplina en auditorías. El Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas en este momento, a más de 4 años, no tiene una sola observación por la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, ya tenemos una inyección que supera en este primer trimestre los 325.59 millones de pesos, destacando 188.7 para educación básica, 10 millones para media superior y 86.86 para educación superior. En el año del progreso, el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas inyectará todavía para estos siguientes 3 trimestres del año 2026, 223.5 millones de pesos para educación básica, 145.5 para educación media superior, 160.52 millones de pesos para educación superior y 42 millones de pesos para el fortalecimiento municipal, para el fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios y además para organismos descentralizados u entes autónomos. Alcanzaremos en este momento en el proyecto del instituto, ahorita ya alcanzamos un proyecto de 897.18 millones de pesos. En el marco de este año del progreso, la gestión persistente y permanente de nuestro gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, es el fortalecimiento de la educación superior y por ello estaremos llevando ya a algunos municipios los bachilleratos Margarita Maza como parte del Plan México para el fortalecimiento de la educación media superior. Estaremos construyendo 6 nuevos bachilleratos Margarita Maza, 3 en Fresnillo, 1 en Guadalupe,
uno en el municipio de Pinos y otro más en Río Grande. Se ampliará también de forma importante el Cebetis número 1, localizado en el municipio de Fresnillo, en el cual contamos con una matrícula de más de 1,550 alumnos. Este proyecto nos llevará a llevar a las aulas a más de 3,500 jóvenes zacatecanos. Platicarles un poquito de lo robusto que es este proyecto en el Año del Progreso. Se supera propiamente la inversión del Estado en los primeros 4 años, que fue de 40 millones de pesos para educación media superior. Se fortalece de manera impresionante para este año, superando los 363.75%, con una inyección de 145.5 millones de pesos en estos 7 nuevos proyectos, que sumados a los del ejercicio 2025 ya contaremos a la fecha con 11 nuevas instituciones de educación media superior. Bien, ¿qué viene? Viene el proyecto, la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, también una gestión de nuestro gobernador que nos permite, en el marco de la nueva escuela mexicana, implementar carreras que serán paralelas a lo que es esta nueva política pública. ¿Cómo ha sido la inversión pública en el estado de Zacatecas en el gobierno del licenciado David Monreal Ávila? Recalcar algunas particularidades. En el gobierno de Miguel Alonso Reyes, hacia el año 2010 al 2016, el histórico refleja que se inyectaron más de 2,000 millones de pesos. Sin embargo, hay que recalcar que en este sentido se signó un convenio de colaboración en el año 2015, donde se adquiere deuda a través de un fideicomiso por más de 527 millones de pesos, comprometiendo ese recurso en un 25.56% de las generaciones futuras. ¿Qué implica haber ingresado a este fideicomiso? Lo que implica es que el costo de estos 527 millones de pesos a los 25 años, hacia 2040, tendrá un costo que superará las 2.5 veces lo que se establece de origen. Es decir, en plata fina se inyectaría. ¿Qué sucede con este fideicomiso? Que damos cuenta en el territorio zacatecano, particularmente, que la infraestructura que se construye para los próximos 25 años, a los 5 años de su uso, ya no está en condiciones óptimas. Es decir, estos inmuebles y estas intervenciones son útiles únicamente para una parte de la formación de los estudiantes en el momento de la gestión de los gobernantes, y comprometen el recurso de nuestros jóvenes. En realidad, lo que se estuvo inyectando en ese momento de manera líquida, cuando más, supera los 1,000 millones de pesos. En ese sentido, la misma práctica para la siguiente administración de Alejandro Tello, donde se establece un compromiso de 1,665 millones de pesos, pero con una deuda a largo plazo de 730 millones de pesos, con lo que se comprometió más del 43.87%. Insisto, si duplicamos este compromiso a largo plazo, en realidad la efectividad del recurso no es garantía para la entidad. A la fecha, el licenciado David Monreal Ávila, en el marco del Año del Progreso, estará ya ejerciendo una cifra que alcanzará los 2,000 millones de pesos con esta política cero deuda y sin comprometer el recurso de nuestras niñas, niños y jóvenes zacatecanos en este marco del Año del Progreso. Por parte del instituto sería cuanto. Muchísimas gracias. A ver, deje nada más la última gráfica, nada más por la importancia, porque es de esos trucos de negocio que hicieron mucho daño y que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta a la hora de la entrega-recepción.
Miren, de lo que se habla en esta deuda, es una deuda encubierta que ni siquiera tuvimos que casi escarbar o nos dimos cuenta hasta que no te llegaban no te llegaba el recurso en materia educativa. Y cuando preguntas por qué no llegaba y dices que les estamos descontando una deuda. Entonces, comprometieron hasta el 2040, como se puede apreciar ahí. Pero ¿qué es lo delicado todavía de esta supuesta deuda que suma más de 1.200 millones, 1.250 millones entre los dos ejercicios? Es que cuando vamos a la tarea de, a ver, ¿en qué gastó Miguel Alonso, Alejandro Tello, en qué gastaron esos 1.200 millones? ¿Dónde los gastaron? Y entonces te encuentras que hay mucha simulación porque no hay una sola obra importante que impacte. Hay que la impermeabilización, hay que alguna cerco que justificaron esa deuda. El dinero sí llegó y el dinero sí lo siguen descontando. ¿Cuánto pagamos por año de esa deuda todavía? 140 millones estamos pagando todavía por año, por año. En lo que va de nuestro ejercicio, pues llevamos más de 600, 700 millones. Si va a durar hasta el 2040, imagínense todavía todo lo que falta. Muy, muy irresponsable. Y eso hizo que las escuelas se fueran decayendo, deprimiendo, porque no hay mantenimiento, porque no había inversión, porque no había eso y el modelo neoliberal que hay que seguirlo acentuando. Entonces nada más quise referir porque es muy importante y por eso he querido mostrar los números para que la gente pueda apreciar que no fue un rubro en el que cometieron errores o en el peor de los casos saqueo o robo. Fueron varios en donde se simuló y por eso llamo a que el pueblo de Zacatecas sea cada vez más exigente con sus gobernantes y más estricto, sobre todo en el manejo de recursos, porque es lo más preciado, el patrimonio de los zacatecanos. Bueno, ahora sí vamos, aquí están ya a las preguntas y respuestas de los dos temas que hemos abordado el día de hoy en la informativa. Iniciamos las preguntas con la López. Gracias. Más que nada sería para el secretario Rodrigo Reyes, gobernador. Mi pregunta. Adelante. Secretario, se hablaba, nada más para que nos comente si es verídico o es real, que usted solicitó restricciones después de esta protesta que hicieron aquí al interior del Palacio de Gobierno, o solamente brindó acompañamiento a las compañeras y compañeros que recibieron, incluso, ya lo dijo usted, amenazas de muerte. Gracias. No solicité restricciones. Miren, a las pruebas me remito. Aquí está el documento. Yo quisiera que todas las personas que difunden esas noticias falsas, que son, por cierto, páginas de redes sociales ligadas al PAN, hay que decirlo así, específicamente a la presidencia, pues lo hacen sin fundamento alguno. Nosotros, afortunadamente, tenemos todos los documentos. Esta es la denuncia que se presentó. Déjenles digo por qué la presentamos, ya lo explicamos aquí. Al compañero que custodia Palacio lo amenazaron de muerte, amenazaron con poner una bomba. Estaban compañeras de comunicación social, entre ellos la coordinadora a quien acompañé a poner esta denuncia, porque fueron retenidas también al interior del inmueble. Amenazaban con amarrarlos, amenazaban con golpearlos, a la coordinadora, a Aarón, que es también una de las personas que vigila, y a Marta, que es una de las secretarias que aquí trabaja, y ahí está el párrafo. Por estas razones, yo acompañándolos, solicito que se investiguen los presentes hechos y se proceda en contra de estas personas. Así también se decreten las medidas de protección a favor de mis colaboradoras en la Secretaría General de Gobierno y de las propias instalaciones de Palacio de Gobierno. Este es un inmueble también que contiene información de gobierno del Estado, que contiene información con datos personales de algunas otras personas. Hay que resguardar el inmueble, pero no, en ningún momento yo pedí medidas de restricción.
Es parte de la información falsa de estas campañas mediáticas que están tratando de hacer para desprestigiarnos. Gracias, gobernador. Continuamos con Fernando Quijas. Buenos días a todos ustedes, un gusto saludarlos. Gobernador, yo para hacerle dos preguntas en específico, con el tema de que pues, se mencionan tantos logros por parte de su administración, pero ¿no cree que estos vayan a verse opacados? Porque ya son varias acciones en las que se hace uso de la fuerza pública en contra de la ciudadanía, y hay distintos sectores que están pues, criticando y rechazan, reprueban todas estas situaciones. Ha sido contra mujeres, contra madres buscadoras, lo que pasó con los campesinos y demás activistas. ¿No cree que estas acciones vayan a dejar una marca negativa en lo que ha sido su trayectoria al frente del gobierno del estado? Y la segunda pregunta sería el tema de que se habla de que Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, ya va a intervenir también para comprar el frijol a los campesinos de Zacatecas. ¿Usted sabe acerca de algo de esto? ¿Han tenido acercamientos el gobierno de Aguascalientes con el gobierno de Zacatecas? ¿O cómo van a trabajar esta situación ellos, no? Y si usted considera adecuado la intervención del gobierno de Aguascalientes. Son mis preguntas, por favor. Bueno, en la primera de ellas, lo que creo es que en nuestro periodo, en nuestro mandato, lo que va a quedar es el referente de que la responsabilidad pública debe imperar en todo gobierno y que la responsabilidad social cada vez también tendrá que ser una especie de rendición de cuentas. Y que ahora el escrutinio público cada vez debe ser más eso, un escrutinio público. Porque al final del día lo que debe es de evaluar el pueblo y lo que debe de quedar en nuestra gente es la eficiencia y la eficacia del gobierno. Porque no debe privar en ninguna parte de nuestro estado, de nuestro país, ni en el mundo, la violencia. Por más que quieran justificar una acción violenta, cualquier gobierno. No lo justifica el interés económico, no lo justifica el poder político, no lo justifica el cambio de régimen, no lo justifica nada. La violencia solo llama violencia. Entonces, hoy en día, lo veo con mucha claridad, hay todo un debate global, ideológico. Es histórico, pero hoy se está acentuando. Se ha hablado ya del intervencionismo de gobiernos extranjeros, particularmente de gobiernos de ultraderecha, en un tema de lucha ideológica. Nadie debe de espantarse, debe aplicarse respecto de los modelos y de la lucha ideológica. ¿Qué tipo de país quieres? ¿Qué tipo de sociedad quieres? Nosotros vamos a seguir defendiendo una sociedad progresista, una sociedad de justicia, una sociedad de derechos, de libertades. No vamos a dejar de defender ese modelo. Y la justicia social es esto que estamos haciendo. Llevar la pensión para el abuelito, llevar la educación gratuita, laica, libre, llevar la salud gratuita como derecho universal, libertad a las actividades productivas y preservación del medio ambiente y la riqueza natural, el ecosistema. Entonces, creo yo que no solo para nuestro gobierno, sino para cualquier gobierno en el futuro, lo que la gente habrá de medir, de evaluar, es su eficiencia, su eficacia.
porque hoy por eso insisto mucho en la referencia de los gobiernos o los sexenios anteriores. Es tu referente, es lo que tienes de antecedente para poder ver hacia el futuro. Lo más importante para los zacatecanos es el futuro. Por eso, eso creo en la primera de tus preguntas. Y la segunda, si es correcto o no, sí. Ojalá y le alcance para comprar, pues hay, ustedes imagínense, son 450,000 toneladas las que se cosecharan. Si nos ayudara a comprar un 10%, ¿cuántas hablamos? 43,000 o un 5%. Si comprara unas 20,000, yo creo que ayuda a amortiguar. Y el gobierno de Aguascalientes tiene un poquito más de dinero y tiene población. Yo creo que sí es correcto que ayude. Ojalá y comprara unas 30,000, que equivale como al 5% toneladas. Pero sí es bueno. Y invitamos, aprovechando tu pregunta, que ojalá haya otros gobiernos, porque también lo que se cayó fue el consumo. Si se promueve el consumo, no solamente comprando puede ayudar, a lo mejor todos si ayudamos, incluyéndonos y todos como responsabilidad, invitando a consumir esta proteína que es muy rica, muy sabrosa, los frijolitos. Entonces, si ayudar hasta con una campaña allá, aquí, todos, que todos hagamos una campaña de difusión para el consumo de frijol, que además de ser muy sano, de proteína, ayuda mucho al mercado, porque al final del día el problema de fondo es mercado. Y si tenemos mejor mercado y nos quieren ayudar, pues no solamente es bueno, hay que agradecer el gesto. Continuamos con Lindy de NTR. Hola, muy buenos días. Gobernador, preguntarle de manera muy concreta si usted considera que pues el actuar policial de este fin de semana fue el correcto. Y también, durante su administración, es la segunda ocasión en que la Policía Estatal reprime una protesta social. La primera fue en el 8M. ¿Habrá una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Estatal? Y también, ¿qué mensaje le envía a los ciudadanos que consideran que en Zacatecas se está criminalizando la protesta? Gracias. Bueno, lo primero que hay que llamar es a que se fortalezca el diálogo. Hay que armonizar a los sectores productivos, sociales. Y hay que llamar a la responsabilidad social, a la responsabilidad pública. Si una cosa no sucede, la otra, o si una cosa no se da, la otra no sucede. Nosotros somos partidarios de las libertades y de la protesta. Yo he participado en muchas protestas, en muchas luchas, mucho. Participamos en la lucha democrática, la toma del Zócalo. Participamos en la toma de calles. Aquí mismo vine a hacer varias manifestaciones en la Plaza de Armas, siendo presidente municipal, siendo actor político, pero siempre en el marco del derecho. En la toma de Reforma y del Zócalo no se quebró ni un vidrio. No se irrumpió las actividades del presidente ni las actividades sociales, productivas. Ibas al restaurante, ibas al hotel, hacías tus actividades y duró más de 2 meses. Y todos los días se hacía una asamblea informativa. Fui delegado político en 3 estados de la República para la conformación de este gran movimiento social, con diferentes estados, incluyendo de oposición. Estuve en Aguascalientes, en Guanajuato, en Tamaulipas, y siempre fue una lucha legítima, tan legítima que arribamos al poder en el 2018, pero nunca, ahí está la historia, agredimos, violentamos. Y no es la única lucha, están las luchas de muchos sectores productivos, sindicatos,
sociales. Lo que yo creo es que se viven tiempos convulsos que demanda de mayor diálogo, de mayor responsabilidad. Por eso no debemos de cansarnos de escuchar, de hablar, de recepcionar. Bendita democracia. Ya el PAN tendrá oportunidad, o la oposición, o quienes sean que estén con tintes políticos, si fuera cierto, o las jornadas electorales. Para eso son las jornadas electorales, para que se contrasten modelos, se delibere, se discuta y se pueda tener la información, los elementos, el pueblo, los ciudadanos, para tomar decisiones correctas. Y nunca se debe de avalar la violencia, de donde venga, de donde sea. Y si se tienen que investigar los casos, eso no debe de dejarse fuera, y que sean las instancias. Se tienen que mejorar los protocolos y se tiene que, yo aspiro a que en Zacatecas haya una de las mejores policías del país y del mundo, porque el actuar de la policía en resguardar, proteger los bienes, las personas, es de todas las personas y de todos los sectores productivos, de unos y de otros. Entonces es muy delgada la franja, y por eso obliga no solamente a revisar los protocolos, sino a mayor capacitación en los protocolos y la actuación de los policías. Vamos a reforzar la capacitación, vamos a reforzar los protocolos. Voy a recomendar, a pedir, estoy intentando que la Secretaría de Seguridad tenga cierta institucionalidad para que pueda trascender, porque hay mucho que reconocerle. Puedo hablar con conocimiento de causa, y no debe de olvidar nadie las condiciones en que se vivió y se recibió este estado. 1,741 homicidios al año. El crimen escaló de manera inimaginable, indescriptible, que obliga a que todos cuidemos, ayudemos. Yo les decía hace un tiempo, y siempre lo he sostenido, el tema de la seguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos. Por eso todos tenemos que cuidarnos y cuidar. Todos tenemos que, nuestro proceder y nuestro actuar, llevarlo con responsabilidad. Y nadie debe de festinar la violencia, nadie. Todos debemos de privilegiar el diálogo, y todos debemos de luchar para armonizar a nuestros sectores productivos, a nuestra sociedad, y todos debemos de buscar solución a la problemática social para poder lograr el estado ideal, para poder salir adelante. Todos tenemos que ponerle sensatez, cordura a el momento para poder superar cualquier diferencia y cualquier situación. De manera institucional he dado instrucciones y acompañamiento a que estén de manera permanente. Claro, hay que darles acompañamiento. De manera institucional lo haremos. Continuamos con las preguntas. Es el turno de Araceli Flores. Buenos días a todos, gobernador. Preguntarle, más bien, usted siempre, su gobierno ha sido pues amigo del campesino, no ha habido agravio, como ya lo ha dicho aquí el secretario de gobierno, no ha habido ningún agravio, ya que esto es
lo de los frijoleros es un asunto federal. Sin embargo, su gobierno se ha distinguido por ser siempre apoyado al campesino con tractores en las expos ganaderas y todo esto, que a lo mejor ahorita pues está un poquito olvidado por la sociedad. Sin embargo, también la otra pregunta es si usted ha tenido ya un acercamiento con la gobernadora de Aguascalientes, saber cuál va a ser la condición de la que se habla en redes sociales de este apoyo a los frijoleros, y si no es otra mentira de la oposición, ¿verdad? Y por último, gobernador, que si hay tiempo nos comentara de este apoyo, bueno, no es apoyo, más bien descuento en finanzas del 65% en los trámites. Gracias, gobernador. Sí, va a quedar registrado en la historia, como lo decía y lo vinculo a las preguntas anteriores, el actuar y el quehacer del gobierno. Y en el tema del campo, no solo es un sector estratégico, en los hechos he demostrado la importancia porque creo en ella. Yo soy productor de origen y sé la gran importancia y sé lo que ha sufrido el campesino a través de la historia. A mí me gusta mucho el campo. El campo es de lo más noble, es vida, y por eso sé que su demanda es legítima. Lo que yo he tratado siempre acompañando al productor es que se identifique de dónde viene el abuso, de dónde viene el origen de la crisis en el campo, porque tiene historia y la gente del campo lo sabe. Se fue agudizando. No, nosotros estamos haciendo esfuerzos, intentos por acompañar en la necesidad, por acompañar en el gasto productivo, con la tarjeta del diésel agropecuario, con el subsidio al fertilizante, con el apoyo a semillas, con el apoyo a tractores, a maquinaria, justamente porque conocemos de campo y porque sabemos que es complejo y que es un buen acompañamiento para amortiguar los gastos de productividad. Pero ¿cómo se puede identificar? Ver, también voy a traer el tema del campo para que puedan ver. Cuando yo arribo al gobierno, al campo se le destinaban 120 o 130 millones de presupuesto, pero de esos 130, 80 eran del gasto corriente, la nómina. 30 destinaban para el desarrollo del campo. 30 millones. Para un estado con miles de comunidades. Solo el municipio de Pinos tiene 300 y tantas comunidades, Fresnillo casi 300. O sea, no había ningún apoyo, ningún. Hoy, para el cierre del ejercicio del 2025, si mal no recuerdo, superamos los 700 millones. En este año vamos a cerrar arriba de los 900 millones de apoyos al campo. En tractores, en maquinaria, en proyectos productivos, y la gente lo sabe, a la gente no se le puede engañar. Lo que han enfrentado los productores de frijol es al mercado, o lo que estamos enfrentando es al mercado. El mercado es algo más complejo, y ya lo vieron. El programa que estableció la Presidenta de la República debemos celebrarlo, cuidarlo, porque es muy bonito, es muy noble. Fueron más de 110,000 toneladas. Yo me pongo en la condición, si no existiera, qué bueno ahora en la segunda pregunta. Ojalá la gobernadora en esa buena voluntad comprara de perdido unas 20,000, amortigua. 10,000 que es la última extensión. ¿Cuántas dijo que va a comprar? ¿20,000? ¿15,000? 15,000, bueno, 1,500 a lo mejor puede hacer un esfuerzo y puede unas 15,000. Pero sí ayuda mucho, sí ayuda. Y otros. Respecto de cómo, pues eso no directamente puede hacerlo hasta con los productores, con la organización como está. No que veo necesidad, vuelvo al tema, es mercado. Sí es una buena ayuda, porque tan solo en la extensión
la última son 10,000 toneladas. Si ella nos ayudara con unas 15,000 o 20,000, ponle que no es mucho, el 3% de la producción, pero ayuda mucho. Entonces, ojalá y sí, se dé porque nos ayuda a desahogar eso. ¿Cuál era la segunda pregunta? Es un decreto muy bueno. ¿Por qué surge el decreto? Porque en el caminar me he encontrado con muchos ciudadanos, con muchos conocidos, amigos, dirigentes. Oiga, ayúdeme. Siempre ustedes, algunos medios se daban cuenta que siempre me encontraban. Hágame un descuento, deme un descuento. Es que no pude pagar el año pasado, hace 2 años. Entonces, la verdad es que sí, hay gente que tiene adeudos de 30,000 o de 20,000. Su carrito tiene un valor de 40,000 y debe 30,000 o de 50,000. Entonces, decidí, porque es un verdadero problema para el tenedor de estos vehículos. Por fortuna, yo no he permitido que se mande a ninguno de estos deudores a al buró de crédito, porque es un verdadero problema peregrinar. Quienes ya incursionaron por sus tarjetas o por algún recibo telefónico en el buró de crédito, es una tortura. De veras, es un peregrinar. Y no quiero que la mala fe o la mala voluntad lastime a los ciudadanos zacatecanos. Entonces, los deudores han sido a través de la historia. O sea, tienes de 15 años, de 20 años, de 12 años, que es un problema real que tiene ahí la gente. Esto es pero hay algunos que alcanzan mayor descuento. Por la condición mismo, hay unos que ya los tienen hasta como chatarra o en el corral, pero la deuda y el problema persiste o lo tienen. Por eso hay que distinguir y es muy importante que la gente sepa, no porque dejó de pagar o no porque no ha ido, no ha regularizado, feneció la deuda. La deuda ahí está. Y lo que yo deseo es una solución de fondo para que la gente pueda regularizar, arreglar, actualizar y hacer lo que le plazca. A lo mejor si ya quiere inclusive darlo de baja y ya sin uso, pero quitarse el problema. Por eso este programa de regularización de decreto es, ¿qué otra cosa es importante? Es a partir desde el 2025 hacia atrás, o sea, ya incluye el 2025. El único año que no incluye, por obvias razones, pues es el que está al corriente, 2026. Para ellos los descuentos que ya fueron en enero, febrero, marzo, y ahora son para todos estos deudores, que es una extraordinaria oportunidad de regularizar. Vayan a las recaudaciones de renta, porque a partir de hoy inicia y es sorprendente el impacto. Que vayan y vean su recibo para que puedan ver cómo les disminuye su deuda y su obligación. Entonces, es un buen decreto, pero lo hice en afán de ayudar a la economía, de que la gente cuide su patrimonio, solucione algún problema y no vaya a padecer el acoso por esta deuda y además de fortalecer su movilidad. Entonces, es un decreto que vence, es del 11 de mayo al 11 de junio, un mes para que puedan regularizar sus vehículos de movilidad. Continuamos con Jorge Muñoz de Televisa. Sí, buenos días, gobernador. Preguntarle primero su postura respecto, enfocada pues a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también reprimidos el pasado sábado. En este caso, ¿cuál sería el mensaje
para ellos? Y por último también, ¿cuál sería el mensaje para los productores que se encuentran de alguna manera en el limbo? Ya dijimos cuál es, o bueno, más bien ya mencionaron cuál es el apoyo que hasta ahora se ha otorgado por parte del programa. Sin embargo, ¿cuál sería el mensaje para ellos que se sienten en el limbo? Porque sabemos que esta es solo una parte y, como he dicho, los productores tienen su semilla ahí en el limbo. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo expresé. Nadie debe de festinar ni celebrar donde haya violencia, ni ningún tipo de violencia, ni la mujer, ni los jóvenes, ni los productores, ni nadie. Y debe de siempre privilegiarse el diálogo. Pero el diálogo es circular o es de ida y vuelta. Por eso no se debe de cansar nadie, ni unos ni otros. Y se tiene que actuar con una enorme responsabilidad de unos y de otros. Entonces, lo que yo recomiendo es el llamado al diálogo, a fortalecer. Lo que recomiendo es que privilegiemos la armonía. Hay que hacer todos un esfuerzo. Tiene que haber entendimiento y tiene que haber cauce para el conflicto social, para la problemática. Y tiene que exponerse unos y otros en la razón. Y de ser necesario, se transparente y que ayuden los instrumentos que hay de acompañamiento para que pueda validarse. Están las instancias de derechos humanos, están las fiscalías, están las propias organizaciones sociales, están los medios que pueden ser garantes de testimonio. Hay muchas cosas para que todos ayudemos a ir superando este tipo de situaciones. Muchas gracias, gobernador. Ya son todas las preguntas que tenemos. Pues muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias.